Hola a todos y bienvenidos a otro tutorial de Photoshop. Hoy quiero hacer un homenaje al motorista fantasma, a Ghost Rider. Quedaros y os enseño a hacer este wallpaper. Tenemos nuestro Photoshop abierto con nuestra imagen de esta calavera, de este cráneo. Seleccionamos la herramienta pluma y tendremos que hacer un trazado contorneando todo lo que es la forma de la calavera, intentando estimar aquellos puntos oscuros que no se visualicen. Vamos a hacer este trazado en toda la calavera. Me he tomado el tiempo para hacerlo, aquí lo tengo. Me voy arriba y en selección cliqueo y le digo que el radio de desvanecimiento es 0, haciendo esta selección. Ahora me voy a capa y voy a duplicar la capa creando justamente un duplicado de la capa, pero solo con ese contenido seleccionado, que es este de aquí. A continuación, para tener identificada la capa, la renombraremos. Le haremos doble clic al nombre y pondremos School para tenerla bien identificada. Vamos a duplicar esta capa con Control J o con botón derecho duplicar capa. Lo que vamos ahora a intentar es buscar la incandescencia de la calavera. Para ello, lo primero que hacemos es cambiar el modo de fusión a sobreexposición lineal. Vamos a añadir una máscara de capa para que, pintando con un pincel redondo de bordes difuminados y color frontal negro, pintemos aquí en el centro del cráneo para rescatar alguna arruga del mismo. La sobreexposición nos ha hecho perder detalles. Hacemos doble clic en la máscara y cambiamos la densidad de la misma al 30%. Aquí podemos regular cuánto queremos rescatar de ese detalle que hablábamos. Desde los iconos de aquí abajo añadimos una capa de ajuste de curvas y vamos a trabajar la RGB pinchando aquí, levantando un poquito y en las luces otro puntito levantando un poquito más o menos, haciendo esta forma que veis en la pantalla. Vamos a trabajar cada canal. Seleccionamos el canal rojo y vamos a situar el punto de las luces aquí abajo. Guiaros por las cuadrículas, más o menos os servirán de referencia. Seleccionamos ahora el canal verde, vamos a las luces y este punto lo bajamos y vamos a las sombras y lo subimos, más o menos ahí. Recuerdo que os referenciéis por las cuadrículas. Este punto de las luces vamos a bajarlo abajo del todo. Finalmente vamos a seleccionar el canal azul y vamos de nuevo al punto de las luces, bajamos hasta ese cuadrante más o menos y el de las sombras más o menos subimos ahí, casi plano. Vamos ahora al RGB y esta es la figura que os tiene que quedar para crear esos colores que veis en la pantalla. Recuerdo que vamos buscando incandescencia. Modo de fusión de esta capa de curvas en restar. Ya más o menos ahí lo tenemos. Bajamos la opacidad al 70-75% y ya casi conseguimos ahí cierto nivel de incandescencia. Sigamos añadiendo capas. Desde aquí abajo añadimos una capa de ajuste de color uniforme. Vamos a trabajar los rojos, por ejemplo este código que veis ahí, y los amarillos. Voy a cambiar el modo de fusión de la capa desde normal a superponer para rescatar colores de tonalidades rojas. Control presionado y hago clic en la capa de la calavera para seleccionar su contorno. Como la máscara de capa de la capa de ajuste de color no me gusta, clic derecho, eliminar máscara de capa. Pero añado una nueva con la selección realizada. Automáticamente se me crea esa máscara de capa. Desde los iconos de aquí abajo añado otra capa de color uniforme. En esta ocasión vamos a seleccionar un color de tonalidad amarilla como yema de huevo. Le damos aquí a OK. Mantenemos presionado Alt y copiamos, arrastramos la máscara de capa de abajo arriba. Y copiamos justamente esa máscara de capa. El modo de fusión de la capa lo vamos a poner en luz suave, bajándole la opacidad en torno al 40%. Solo nos falta el último toque de incandescencia. ¿Cómo se hace? Nos situamos en la capa de ajuste de las curvas, clic derecho y creamos máscara de recorte. Fijaros qué efecto de incandescencia hemos creado en la calavera. Seleccionamos todas estas capas, con la tecla Shift presionada seleccionamos la primera y la última y desde aquí arriba vamos a decirle en el menú convertir en objeto inteligente, con lo cual tenemos solo una capa. Si hacemos doble clic en este objeto inteligente tendremos todavía editables todas las capas cuando queramos. A continuación mantendremos control presionado, hacemos clic en el objeto inteligente para seleccionar el contorno de la calavera. Nos iremos a selección, modificar selección y contraeremos píxeles. ¿Cuántos? 15 píxeles. Después, con mayúsculas F6 o desde selección, modificar selección, desvanecer, el radio de desvanecimiento será 20 píxeles. Y desde aquí abajo añadiremos una máscara de capa. ¿Qué hemos conseguido? Quitamos el ojito de la capa de abajo y veis que hemos desvanecido la periferia de la calavera. Ese es el antes y el después. A continuación duplicaremos el objeto inteligente. Con Control J creamos el duplicado, el cual quitándole el ojito ocultaremos. Nos situamos en la capa de abajo y ahora aplicaremos unos filtros que serán inteligentes. Filtro, enfocar
enfoque suavizado. Vamos a ver, aquí esto es un poco va al gusto. Yo he dado unos valores a mi enfoque suavizado que estáis viendo en la pantalla, que podéis copiar y si os gusta, pues aplicar a vuestra composición. Yo esto lo dejo a vuestra elección. Yo creo que estos valores son adecuados para mi gusto. Hacer un pause y los copiáis. Le damos aquí a OK y tenemos aplicado el filtro inteligente sobre nuestro objeto inteligente. Tarda un poquito, pero no os preocupéis. De nuevo tenemos que aplicar otro filtro. Nos vamos a filtro y vamos en esta ocasión a filtro de cámara RAW. Vamos ahí a la herramienta degradado radial y aplicamos un degradado a nuestra calavera de forma radial. De tal forma que la parte interna a la elipse que hemos creado no será afectada por los valores que veis a la derecha. Con lo cual vamos a delimitar la zona que no queremos que afecten esos valores, que es la de dentro. Vamos buscando cierta incandescencia en lo que es la periferia de la calavera. Ahí, más o menos la elipse podría quedar así. Estos son los valores de temperatura, etcétera, etcétera, que podéis copiar haciendo un pause. Yo os lo facilito, pero ya os digo que podéis ir jugando con estas opciones. Yo voy buscando cierta incandescencia en tonalidades rojas y amarillas y a mí me valen estos valores. Antes de darle a aceptar podéis previsualizar o no, dándole a esta casilla de aquí. Si os satisface, darle a aceptar, si no, cambiáis las variables. Yo le voy a dar a aceptar y ya tengo el filtro inteligente aplicado. Me sitúo en la capa de arriba, la visualizo poniéndole el ojito y voy a cambiarle el modo de fusión a esta capa a multiplicar, teniendo como resultado este efecto. Vamos ahora a aplicar un filtro sobre esta capa. Filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano. Usaremos un radio de en torno a 15 píxeles. Le doy aquí a OK. Me sitúo en la máscara de capa y la invierto con control I. Ahí tendremos el efecto. Este es el antes y el después. Hago doble clic en la máscara de capa para tocar la densidad y el desvanecimiento. Densidad 94, desvanecimiento lo pondremos en torno a 105 o cosas así. Y este es el antes y el después. Como veis hemos conseguido cierto desenfoque en la periferia del cráneo. A continuación me voy a situar en la capa fondo, en la capa original, esta de aquí abajo. Y desde los iconos de aquí abajo voy a añadir una capa de ajuste de degradado. Voy a darle a crear un background. Voy buscando este degradado que va de rojo, un rojo granate, a un negro. Le doy aquí a OK. Simplemente tendré que darle en escala en torno a 78, 80 y le damos a invertir porque el negro lo queremos abajo. Le doy aquí a OK. Este es nuestro background. Selecciono ahora un pincel redondo de bordes difuminados, añado una capa transparente encima de la capa de ajuste de color, selecciono con Alt una muestra de color del color rojo y más o menos en el centro del cráneo, clic por detrás de él, pinto de ese color rojo. A continuación voy a poner el modo de fusión de esta capa en aclarar, por si acaso. Voy a añadir cosas a nuestra escena. Desde archivo, colocar, tendré toda una serie de llamas y voy a incorporar nuestra primera llama. Es esta de aquí. Es una llama con dimensión, pero que vamos a redimensionar. Una vez colocada, simplemente darle aquí al candadito para bloquear altura con anchura y vamos a darle un porcentaje de 135. Subo la llama hacia arriba y como veis me ocupa justamente la zona que deseo encima del cráneo y por detrás. Doy aquí a validar y el modo de fusión de la capa la vamos a poner en aclarar. Todas las llamas van a tener el modo de fusión en aclarar. Ahí está. Desde archivo, colocar, colocaremos otra llama y esta vez va a ser una llama, esta de aquí, que vamos a voltear para poner en la parte inferior de la mandíbula. Botón derecho, voltear verticalmente. Bajaremos abajo del todo. Ahí, más o menos, redimensionar a vuestro gusto, yo lo voy a dejar así, válido y como dije antes, modo de fusión en aclarar, todas las llamas en modo aclarar. Archivo, colocar y colocaremos otra imagen, estas son chispas. Una vez colocadas simplemente tendremos que cambiarle de nuevo el modo de fusión a aclarar, desde aquí normal a aclarar y validamos. Como veis son chispas, como lo veis, al clic en el ojito y aisláis la capa, ahí está. Vamos a posicionar un poquito más abajo. A continuación, desde los iconos de aquí abajo, añado una capa transparente a la que con un pincel redondo de bordes difuminados, una dimensión más o menos pues que sobrepase lo que es la periferia del cráneo y con un color, no sé, anaranjado, por ejemplo este de aquí, color amarillento anaranjado, hago clic detrás del cráneo y voy a añadirle a esta capa una máscara de capa. Me sitúo en la máscara de capa y desde filtro voy a añadir la opción interpretar nubes de diferencia y ahí lo tenemos. Voy a repetir el filtro. Desde filtro, el último filtro está aquí o con control F también haréis lo mismo. Lo hacemos 3 veces.
vamos con control J, vamos a duplicar esta capa y nos situamos en la capa de abajo para que con control T redimensionemos su tamaño. Desde este vértice, con Alt mayúscula presionado, redimensionamos y colocamos. Vamos a validar. Si acaso lo que haremos será bajarle la opacidad a esta capa, no sé, en torno al 30, 20, como veáis, más o menos bajita. Y en la capa de arriba, el modo de fusión, lo pondremos en sobreexponer color. Ahí está. Si queréis también bajarle lo que es la opacidad en torno al 50%, crearemos ese fantástico efecto que veis en la pantalla, el antes y el después. Buscamos ahora la capa de las chispas que está aquí. Vamos a duplicarla. Control J y crearemos un duplicado. Movemos el duplicado encima de las dos últimas capas de nubes de diferencia que hemos construido. Con control T redimensionamos, ahí, y clic derecho volteamos verticalmente. Desde este vértice con control mayúsculas Alt presionado creamos esta perspectiva. Posicionamos, aquí validamos y tendremos este efecto de chispas ya realizado. Vamos a dejar visibles solo las capas de las calaveras y la del fondo, ahí. Simplemente ahora desde los iconos de aquí abajo añadiremos una capa transparente arriba del todo. Nos vamos a ir a imagen y aplicar imagen para que todo lo que vemos se sitúe en una única capa, ahí. Volvemos a visualizar todas las capas, le ponemos el ojito a aquellas que se lo habíamos quitado. Quitamos el ojito de la capa de arriba del todo y le añadimos una máscara de capa, ahí. Nos situamos en la máscara de capa y nos vamos a ir a imagen, aplicar imagen. Estamos trabajando en la máscara de capa. Simplemente dejamos estas variables por defecto, pero le damos aquí a la casilla invertir. Para que os hagáis una idea, fijaros en lo que ha ocurrido en la máscara de capa. Le damos aquí a validar y vamos a ver qué ha ocurrido. Simplemente tendremos que ponerle el ojito y ese es el efecto. Ahora le cambiamos el modo de fusión de la capa a restar y ocurre esto. A continuación vamos a bajarle la opacidad en torno al 70% y el resultado final será este que veis en la pantalla. La verdad es que nos está quedando muy bien. Incorporamos ahora unas llamas, nos vamos a archivo, vamos a colocar y tenemos dentro de nuestros stocks de llamas esta de aquí. Simplemente tendremos que redimensionar, acordaros siempre modo de fusión en aclarar, redimensionar para ubicarla, esta llama en concreto, en lo que es la cavidad de un ojo, más o menos ahí. Y con la herramienta de transformar vértices, esta de aquí arriba, podemos ir modelando desde los vértices lo que es la forma de la llama para ajustarla a los ojos. Vamos a tomarnos nuestro tiempo y lo hacemos. Una vez lo tengamos, este es nuestro resultado. Vamos a añadir cierta profundidad. Nos situamos en la capa inferior a las llamas, esta de aquí, y añadimos una capa transparente. Cogemos un pincel redondo de bordes difusinados y un color frontal granate. Por ejemplo, puede ser este. Y más o menos con la dimensión de la cavidad, hacemos clic en esta cavidad y clic en esta cavidad. Vamos a cambiarle el modo de fusión. Nos vamos desde normal a diferencia y si queréis bajarle la opacidad en torno al 50%. A continuación añadiremos una capa transparente encima de esta y con un color frontal de color yema de huevo, por ejemplo puede ser este, le damos aquí a OK, pintaremos igual, más o menos en la cavidad, ahí y ahí. Y ahora el modo de fusión lo cambiaremos de normal a superponer y hemos creado cierta profundidad. Hacer el antes y el después y lo veréis. Es momento de empezar a divertirnos colocando llamas alrededor de nuestro cráneo. Nos situamos en la capa de arriba del todo y nos vamos a archivo, colocar y empezamos a colocar imágenes de llamas. Salvo que tengáis vuestras llamas en PNG con fondo invisible, tendréis que darle a modo de fusión, aclarar para que solo se vea la llama. Redimensionáis vuestro stock y lo colocáis en el cráneo en la posición que os apetezca. Aquí tenéis libre discreción. Si queréis inspiración para rellenar todo el cráneo, acudid a la red y buscar wallpapers de Ghost Rider. Nosotros hemos creado aquí un grupo con una amalgama de llamas colocadas de forma creativa sobre el cráneo de nuestra calavera. Aquí estáis viendo, os estoy descubriendo cómo las he puesto yo. No quiere decir que tengan que ir así. Incluso he colocado una imagen de chispas que ya conocéis que incorporé anteriormente. En la máscara de capa que le he creado simplemente he ocultado aquellas zonas de la calavera que me interesan que no estén afectadas por esas chispas, igual que en todas las otras capas que me interese ocultar. Yo, para no ser destructivo, os recomiendo que en lugar de borrar, ocultéis con máscaras de capa. Estos son los resultados que yo he obtenido. Ahora he colocado llamas pequeñitas, que estáis viendo, alrededor del cráneo de forma aleatoria. Tenéis que, ya os digo, intentar inspiraros en imágenes de wallpapers de Ghost Rider, del motorista fantasma. Este ha sido mi resultado, vosotros podéis tener el vuestro. Vamos a añadir una capa transparente arriba del todo porque vamos a crear otro efecto. Vamos buscando la capa del cráneo,
control clic en la capa del cráneo para seleccionar su contorno, pero no nos hemos movido de la capa de arriba. Ahora con el bote de pintura seleccionado, color frontal, el granate con el que estamos trabajando, clic para rellenar. Con control D deseleccionaremos y nos vamos a filtro, desenfoque gaussiano para crear cierto desenfoque en la periferia. Vamos a darle un radio de 20. OK y lo tenemos. Vamos a bajar el relleno, que no la opacidad, sino el relleno al 0%. Y haciendo doble clic en la capa o botón derecho opciones de fusión, crearemos un estilo de capa. Lo primero que haremos será cambiar el modo de fusión de la capa. Podemos hacerlo desde este cuadro de diálogo. Está aquí. Desde normal lo pondremos en disolver. Y a continuación añadiremos la variable sombra interior, modo de fusión subexponer color, con este color un poco, pues no sé, salmón o así, cuyo código podéis copiar. Le dais OK, opacidad en torno al 77%, ángulo 90, distancia 102, tamaño 57 y el resto de variables igual. Nos vamos a resplandor interior, modo de fusión aclarar, opacidad 70%, ruido 0, este color marroncito, cuyo código podéis copiar, le dais aquí a OK y tendremos aquí el tamaño en torno a 133 píxeles. Vamos a ver qué hemos conseguido. Le damos aquí a OK y aislamos la capa. Este es el efecto que estamos intentando buscar, una especie de cenizas. Vamos a visualizarlo, pero nos sobran, con lo cual lo que haremos será añadirle una máscara de capa desde los iconos de aquí abajo y en la máscara de capa añadiremos un filtro, interpretar nubes de diferencia. Y si queréis podéis ir repitiéndole. Nos situamos en la máscara de capa y con control F o desde aquí, desde filtro, vamos repitiendo una vez y dos veces. Con control L o desde imagen ajuste niveles podréis ajustar los niveles. Lo que queremos es definir mucho más las zonas blancas y negras. No queremos tanto grises. Ahí, más o menos, podría valer. Lo de aquí a OK y vemos que hemos conseguido. Nuestro objetivo es emular ciertas cenizas y ahí las tenemos, pero tenemos cenizas en zonas que no nos interesa, con lo cual nos situamos en la máscara de capa, cogemos un pincel de bordes difuminados redondo y vamos pintando de negro en la máscara en aquellas zonas de la cara que no queremos que estén las cenizas. Vamos pintando ahí para hacerlas desaparecer. Y si queréis podemos ver el antes y el después de esas cenizas incandescentes en lo que sería la periferia de la calavera. Vamos a verlo más claro. Veis el antes y el después. Los siguientes pasos serán añadir más llamas, pero con una característica especial. Vamos a archivo colocar y añadiremos una llama menos direccional, mucho más aleatoria, ahí, sin tanta llama, como esta, modo de fusión salvo que tengáis el PNG con fondo extraído, en aclarar. Y vamos a colocarla, por ejemplo, aquí en el pómulo. Fijaros que donde nace la llama está demasiado definido. Nosotros vamos a crear un truco. Simplemente tendremos que mitigar ese nacimiento de la llama. ¿Cómo? A través de una máscara de capa. Añadimos una máscara de capa y con un pincel redondo de bordes difuminados vamos pintando de negro la máscara para que parezca que la llama se va creando desde el pómulo hacia afuera, sin definir tanto en la raíz de la llama como en el final de la misma. Ya me he tomado tiempo para añadir muchas más llamitas aplicando la técnica que os he explicado y aquí os estoy descubriendo las capas y enseñando de forma aislada qué he aplicado sobre ellas. Acordaros que aplicaba una máscara de capa para justamente difuminar lo que sería el nacimiento de la misma. Más o menos estas son todas las capas que he creado y este es el resultado. Interesante, ¿verdad? A continuación voy a aplicar todas estas capas en una única capa. Para ello añado una capa transparente arriba del todo, me voy a imagen, aplicar imagen, con lo cual todo lo que estaba viendo en la pantalla pasa a estar en una única capa. A esta capa le vamos a aplicar un plugin gratuito, un plugin que suministra Google de la colección Nik Collection. Se llama Color Efex Pro. En la descripción del vídeo os voy a poner el link de la página donde podéis descargaros de forma gratuita este plugin. Una vez lo tengáis instalado, lo encontraréis dentro de filtro y aquí tenéis Nik Collection, este de aquí, Color Efex Pro 4. Se abrirá una ventanita y en función de vuestra máquina, más rápido o más lento, y yo he aplicado este filtro, Bleach Bypass. Tenéis cantidad para ir probando. Yo he elegido este con estas variables que veis a la derecha. Podéis hacer un pause y copiarlas. A mí me vale. Simplemente tendréis que darle aquí a aceptar y automáticamente me crea una nueva capa con el plugin aplicado. Tardará un poquito y ahí lo tenéis. Si queréis rescatar partes saturadas del aspecto anterior, simplemente añadís una máscara de capa, os situáis en ella y os vais a imagen, aplicar imagen. Automáticamente en la máscara de capa se ocultarán zonas en función de vuestro gusto. Le dais aquí a invertir o no. Yo lo voy a dejar sin invertir. Le doy aquí a OK
y lo tendría. Más o menos, esto es el aspecto que tendría antes. Este es el antes y el después. No está tan saturado, pero está muy bien definido. A partir de aquí podéis añadir miles de cosas. Tenéis, por ejemplo, aquí una capa de ajuste, por ejemplo, no sé, la que queráis. Ejemplo de brillo y contraste, que está más o menos aquí. Pues si queréis bajarle un poquito el brillo, ahí, no sé, y subirle un poquito el contraste. Podéis ir trabajando con las capas de ajuste para jugar. Control G para crear un grupo de efectos, que lo voy a llamar efectos, y dentro de ese grupo puedo incluir todos los efectos que quiera, para que simplemente quitándole el ojito al grupo pueda hacerles desaparecer. Voy a añadir ahora, por ejemplo, una capa de ajuste de color uniforme, voy a buscar un color, por ejemplo, morado oscuro, este de aquí, le doy aquí OK, y el modo de fusión lo voy a cambiar de normal, por ejemplo, a, no sé, este de aquí, diferencia o exclusión, este queda bien. Ahora, por ejemplo, también podría aplicar una consulta de colores, una capa de ajuste de consulta de colores, y hay uno que me gustó mucho a mí, que es este de aquí, más o menos, ahí, y tendría este resultado, que puedo jugar también con la opacidad o no. Este es el antes y el después. Esto va a gustos. Incluso al grupo puedo cambiarle el modo de fusión, por ejemplo, imaginaros que lo pongo en sobreexposición lineal. Y este sería el resultado, que no está nada mal. Puedo ir jugando con los modos de fusión y, por ejemplo, yo creo que el anterior me está mejor. Sobreexposición lineal. Incluso, pues bueno, voy a bajarle un poquito la opacidad para ocultar el fondo y este podría ser mi resultado. Este es el antes y el después. ¿Os apetece hacer algo así? Pues podéis empezar ya. Añadir los elementos que creáis conveniente a vuestro wallpaper. Yo, por ejemplo, he añadido unas cadenas que he confeccionado en Cinema 4D dándole este aspecto con llamas. También he trabajado otro tipo de calavera que habéis visto en mis redes, por ejemplo, esta de aquí. Simplemente uniendo un cuello de calavera con un cráneo, partiendo de esta imagen, he conseguido esta. E incluso aplicando algún otro filtro que ya explicaré más adelante, he conseguido este tipo de efecto de ilustración. Pero bueno, esto será otro tutorial. Este es el que nos ocupa ahora. Espero que os haya gustado el tutorial, que compartáis vuestros trabajos en mis redes sociales que tenéis en la descripción del vídeo y visitéis mi página web ildefonsosegura.com. Un abrazo.